Y también está con nosotros el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz. Una vez más vamos a abordar preguntas de los ciudadanos y a tocar varios temas esta noche. Yo quisiera, ministro Fernando, que empezáramos por algo que está además en una parte vital del plan, la táctica de la vacunación. Ya hemos hablado mucho de la estrategia, pero la táctica, esa labor que ocurre día a día es fundamental, así que me gustaría que usted una vez más le contara a los colombianos cómo está este proceso ya en desarrollo para que una vez inicie el próximo 20 de febrero, nosotros le mostremos al pueblo colombiano que lo importante es la sostenibilidad, la perseverancia y la colaboración de todos en este esfuerzo. Sí, señor presidente, un saludo para usted, para los compañeros de la mesa, para todos los colombianos. Evidentemente la táctica es fundamental, especialmente cuando estamos llegando ya al punto cercano a la aplicación de la vacunación, y es muy clave que las entidades territoriales, las EPS y las IPS, estén trabajando integradamente en ese desarrollo táctico adaptado a cada territorio. Evidentemente, cada ciudad, cada territorio es diferente. Colombia es un país tremendamente diverso y por esa razón hemos generado dentro de nuestros lineamientos una mesa territorial para la vacunación, para la implementación del plan de vacunación, donde deben estar sentados coordinando el ente territorial, EPS e IPS, trabajando juntos para definir prioridades, ajustar el plan, mirar la aplicación y desarrollar todo el componente táctico. No es lo mismo aplicar en Bogotá, en Medellín, que en zonas rurales. Hay que tener una capacidad de microplaneación, evidentemente, que se desarrolla en cada momento. Tenemos que desarrollar cumplimientos de metas especificadas para cada periodo de tiempo y la aplicación de las vacunas. También debemos tener capacidad de aplicación intramural y extramural en la medida que vaya transcurriendo el operativo del Plan Nacional de Vacunación, que vamos avanzando en las diferentes etapas. Va a ir creciendo el número de personas que tenemos que vacunar. En la etapa 5 prácticamente está la mitad del total de la población a vacunar, y para ese momento debemos desplegar todas estas estrategias también masivas para llegar a la vacunación. Es importante que empezaremos con una microconcentración en hospitales donde se vacunará, digamos, en sitios cerrados, pero posteriormente la ampliación va a ser mucho más relevante. Es importante tener en cuenta lo que sucede en área rural, cercanía con los líderes, nuestro trabajo con promotores de la salud. Los líderes comunitarios son fundamentales para poder tener un mejor ajuste de la planeación y la ejecución. También debemos tener claros los sitios de vacunación, la asignación de los diferentes turnos para la vacunación, y en algunos casos vamos a tener que seguramente hacer vacunación casa a casa, siguiendo todos los protocolos para poder llevar a cabo todo este proceso de vacunación. Hay viviendas únicas que se encuentran aisladas, operativos en zonas selváticas o rurales son muy complejos, y necesitamos que todas las entidades territoriales fortalezcan su estructura del PAI sobre la cual soportamos este proceso. El programa ampliado de inmunización es la base, presidente, sobre la cual se plantea todo el proceso de vacunación. Y una cuña, presidente, vamos hoy en la noche a colgar la base de talento humano en salud en Mi Vacuna, para que ya esas personas, trabajadores de la salud de primera línea, estén completamente vinculados y puedan desde mañana probablemente empezar a consultar las personas que están registradas en Mi Vacuna, postularse, y un llamado muy especial a los gerentes de los hospitales. Todavía se puede seguir alimentando esta base de datos. Nos falta incluir, creemos, mucho personal que no es trabajador de la salud, sino el personal logístico, los celadores, los cuidanderos, los camilleros, las personas que hacen la limpieza. Son muy importantes porque están dentro de las unidades de cuidado intensivo, dentro de los servicios de urgencia, y tenemos que llegar a ellos también con esta primera línea de vacunación. Muchas gracias, ministro. Y como lo hemos venido haciendo estos días, lo voy a invitar a que veamos algunas preguntas y las vamos contestando entre los dos. Veamos cuál es la primera. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Higuera y tengo una pregunta para el presidente de la República. ¿Cómo garantizar que regresemos a la normalidad entre gente vacunada y personas que prefieren no vacunarse?
Andrés, muchísimas gracias. Yo empiezo por lo siguiente. Qué buena pregunta, ministro Fernando, porque yo creo que tenemos que decirle a Andrés lo siguiente, y es que la invitación es que todos nos vacunemos, todos los que estamos dentro de la población elegible, la población objetivo, tenemos que hacerlo. Al hacerlo, no solamente nos estamos cuidando nosotros, sino que estamos cuidando a los demás. Y por supuesto, el reto que tenemos es llegar a esos 35 millones de colombianos en el año 2021, hacerlo eficazmente. Y algo, Andrés, que también es muy importante, llegar a ese 70% de la población es un objetivo de protección de todo nuestro país. Por eso es más que pensar en cómo vamos a convivir los que quieren y los que no quieren, es cómo vamos a lograr todos convencernos, ir con confianza, con tranquilidad a cumplir ese propósito. Tenemos claridad en la efectividad, en la seguridad, en la gratuidad y además, algo que es muy importante, la voluntariedad. Pero si todos le decimos al amigo, al compañero, al familiar, cumplamos con la vacunación, nos estamos protegiendo nosotros y estamos protegiendo a los demás. Fernando, ¿qué quisieras decirle a Andrés? Yo quisiera decirle a Andrés que las vacunas probablemente de todas las intervenciones médicas son la intervención más segura, la que menos riesgos y menos efectos secundarios tiene. Cada año en el mundo se aplican millones de vacunas para muchas enfermedades. Hemos sido capaces de erradicar enfermedades como la viruela y la polio con las vacunas, sin efectos críticos secundarios importantes. El COVID no tiene por qué ser la excepción y la invitación es a todos los colombianos a vacunarse. Si no nos vacunamos todos, vamos a seguir prolongando esta situación indefinidamente con todas las consecuencias, no solo para quien no se vacuna, sino para todos los colombianos. Veamos la siguiente pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Freddy Cerquera. Quisiera hacer una pregunta. ¿Podremos seguirnos vacunando contra otras enfermedades mientras me estén vacunando contra el COVID? Qué buena pregunta la que hace Freddy, ministro. La respuesta es sí, claro, desde luego. Tenemos que seguir avanzando con la vacunación tradicional. Por eso hemos dicho aquí en Prevención y Acción que arranca también el plan ampliado de inmunización, que tenemos que seguir cuidando nuestra salud y la de nuestros hijos y por supuesto no hay nada que impida que recibiendo la vacuna con el COVID-19, contra el COVID-19 también sigamos recibiendo otras vacunas en nuestro país. Ministro Fernando. Sí, la población adulta va a poder seguir aplicándose la vacuna contra la influenza. Es más, esto ayuda a reducir el impacto de las enfermedades respiratorias. No hay ningún problema en vacunarse contra las demás enfermedades. Veamos qué otra pregunta tenemos. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Rodríguez. ¿Se mantendrán las medidas de autocuidado aunque ya empiece la vacunación? Cristian, muy buena pregunta. La respuesta es, tenemos que seguir manteniendo todas las medidas aún empezando la vacunación. Tenemos que seguir con el tapabocas, el distanciamiento físico, los protocolos de bioseguridad y por supuesto también evitar las aglomeraciones. ¿Por qué? Porque este es un proceso que empieza. Y tenemos que llegar a esa meta, 35 millones de colombianos, inicialmente 70% de la población, pensando en la inmunidad colectiva. Pero en el proceso tenemos que seguirnos cuidando y cuidando a los demás. Entre otras cosas, para evitar que de pronto, como hay mucho portador asintomático, también siga fluyendo el virus. De manera que nos toca casi que decirlo de esta manera, preparémonos todos, estemos conscientes que el año 2021 estaremos todo el año con tapabocas, con distanciamiento, con protocolos, evitando aglomeraciones. Obviamente estaremos monitoreando día a día todas las decisiones y los criterios de los grupos de epidemiólogos, pero tenemos que partir de esa base. Si lo hacemos así, somos conscientes que tenemos que enfrentar el virus con las medidas no farmacológicas, las que venimos empleando, lavado de manos, tapabocas, distanciamiento, evitar aglomeraciones y protocolos, y por otro lado las farmacológicas que vienen con el programa de vacunación masiva. Fernando. El riesgo solo se reducirá cuando habramos vacunado el 70% de la población. De ahí que, mientras tanto, a lo largo de todo este año, mantenimiento de todas las medidas de protección. Veamos otra pregunta. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Edwin Cárdenas. Quisiera hacer una pregunta. ¿Los asmáticos pueden recibir la vacuna? Y de ser así, ¿cuándo sería? Qué buena pregunta también la que nos hace Edwin, ministro Fernando, porque claramente nosotros estamos hablando de 2 fases, 5 etapas. En la etapa 3, donde estamos llegando a atender también a personas que tienen comorbilidades y preexistencias. En ese caso también lo que es importante es que todos los ciudadanos empiecen a identificar primero en qué grupo de edad están
Y segundo, si tienen la preexistencia, también en qué grupo de edad están. Nosotros creemos que las personas que están entre 16 y 59 años, que tienen preexistencias y comorbilidades, estarán dentro de la etapa 3 de la fase 1. Pero a mí me gustaría, ministro Fernando, que entráramos a ese detalle para que Edwin tenga claridad. Si él tiene asma y está severamente afectado por el asma, ¿cuál es el lugar y el momento en el que tiene que ir por su vacuna? El lugar y el momento es la etapa 3, donde están priorizados los asmáticos. El asma aumenta la severidad del COVID-19, la probabilidad de morir es mayor dentro de la población asmática, por eso es una población a proteger especialmente y la recomendación es vacunarse a todos los asmáticos. Gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Gloria Hudson. Si me vacuné contra la influenza o contra otra enfermedad, ¿me puedo vacunar contra el coronavirus? La respuesta es sí, ministro, pero usted es el médico aquí. Yo quiero que usted le dé a Gloria la respuesta como buen médico. Si ella ya se aplicó la vacuna contra la influenza, ¿se puede aplicar al otro día, el mismo día, la vacuna contra el COVID-19? La recomendación de los fabricantes, presidente y Gloria, es a los 14 días después de haberse aplicado la vacuna contra la influenza, se puede aplicar la vacuna contra el COVID. Entonces, no hay problema, Gloria, simplemente puedes conversar con tu médico y quieres ampliar un poco tus dudas frente a esto. La recomendación son 14 días, simplemente si te programan, te comentas esto a tu IPS que te programa para hacer una reprogramación de tu vacunación después de ese periodo de tiempo. Y ministro Fernando, yo también le hago ahí como una contrapregunta sobre eso. Desde el punto de vista médico, ¿por qué esos 14 días? Si usted se vacunó hoy contra la influenza, ¿por qué tiene que esperar 14 días para la vacuna frente al COVID-19? Yo creo, presidente, que básicamente es por el efecto de reducir la probabilidad de efectos adversos de una vacuna sumados a los de la otra vacuna. Los efectos adversos, como hemos dicho varias veces, van reduciéndose en el tiempo hasta desaparecer prácticamente después de 90 días. Entonces, es conveniente no tener ese cruce de vacuna. Muchas gracias, ministro Fernando. Y yo quiero una vez más que hoy podamos compartir con todas las familias colombianas ese plan nacional de vacunación, la estrategia y dónde tenemos que llegar juntos en este gran propósito. Respondiendo a la experiencia de vacunación que ya tenemos como país y tácticas basadas en las características de cada territorio, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió dentro de los lineamientos técnicos para la vacunación contra el COVID-19 un capítulo sobre estrategias de vacunación. Es importante que todos los actores establezcan su microplaneación local, es decir, saber cómo, cuándo y dónde aplicar la vacuna, garantizando el cumplimiento de la meta establecida en cada fase y etapa, las cuales deben ser evaluadas y ajustadas permanentemente en la medida en que avanza la vacunación. El proceso se iniciará en la IPS, ya sea de forma intramural o extramural, y operará a través de citas programadas. Esas citas se agendarán luego de recibir las bases de datos de las EAPB y entidades territoriales. En la etapa inicial, iremos a los centros de larga estancia para adultos mayores y a sus hogares en caso de ser necesario por alguna imposibilidad de traslado. El objetivo es llegar al 100% de la población priorizada. Conforme se avance en las diferentes etapas y la llegada de más vacunas, las estrategias también variarán, pasando por puntos de vacunación masivos, vacunación casa a casa, equipos móviles o brigadas de vacunación y actividades concertadas con líderes en zonas rurales, siempre evitando las aglomeraciones y garantizando una vacunación segura.